Bueno, que el Señor les bendiga nuevamente, jóvenes. Como les decía, es un gran privilegio poder aprender de la palabra de nuestro Dios y estar en esta reunión que haya apartado tiempo para poder aprender algo nuevo, ¿verdad? Siempre el Señor tiene preparado algo nuevo para nosotros. Y esta tarde vamos a estar hablando de cómo vencer la depresión y el desánimo. Ahí en el libro de los Reyes vamos a estar analizando ese pasaje acerca de la vida de Elías, un momento de crisis que vivió Elías. Y ahí estas son palabras de Elías, del profeta Elías. Luego vamos a estar estudiando quién fue Elías y cómo Dios lo usó en gran manera. Y dice, estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Vamos a orar, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar acá, Señor, en esta reunión virtual para aprender tu palabra. Te pido, Padre, que tú uses mis labios, mi Dios, y que puedas hablarnos en esta noche, en esta tarde, y que podamos abrir nuestros corazones, Padre, para poder atesorar tu palabra y poderla poner en práctica, Señor, en nuestro diario vivir. Bendice grandemente a cada uno de los jóvenes, a cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos acá presentes y los que están también viendo este video, Padre, en esta plataforma, que, que tú los bendigas también, Padre, y que tú puedas ministrar sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cómo vencer la depresión y el desánimo? ¿Qué es la depresión? Eh, Creo que este tema de la depresión, que creo que se ha vuelto más común, la depresión y el desánimo más común hoy en esta pandemia, ¿verdad? Que se ha puesto de moda eso y que no solamente se han sido afectados personas mayores, sino que los jóvenes y los niños también han sido afectados por este fenómeno que es la depresión y el desánimo. ¿Y qué es la depresión? Vamos a ver acá, ¿qué es la depresión? Según el diccionario dice que es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia es una presencia de suma tristeza, es una profunda tristeza, pérdida de interés y placer. La persona no quiere comer, se le va el apetito, se le va el sueño, no siente placer a nada, o sea, no quiere salir de su casa. Sentimientos de culpa, falta de autoestima, pérdida de energía, como les decía, quiere pasar dormido, ¿verdad? Pasa decaído, sentimientos recurrentes de muerte y suicidio en el peor de los casos. ¿Cuáles son algunas de las causas que pueden desencadenar lo que es la depresión? Vemos que una de las causas es la muerte de un ser querido. Una muerte de un ser querido. Hay personas que no han superado la muerte. Yo sé de alguien de que se le murió el hijo ya estaba a punto de graduarse de la universidad y él siempre iba, nunca superó el hecho de que su hijo había muerto. Y ella siempre después del trabajo siempre iba a visitar la tumba del hijo y lamentablemente la persona nunca lo superó y a raíz de la suma tristeza le provino una enfermedad terminal y murió lamentablemente. Problemas de pérdida problemas laborales, problemas o amenazas de pérdida de empleo o una pérdida de empleo puede también desencadenar la depresión, una persona, rupturas sentimentales ya sea en el noviazgo, ¿verdad? Yo creo que los que estamos más mayorcitos ya pasamos por eso, ¿verdad? Por esa etapa, ¿verdad? De que es dura la separación, ¿verdad? Cuando uno tiene unas grandes expectativas por esa persona que uno depositó todo su amor, su confianza en esa persona, y esa persona nos decepciona, ¿verdad? Y los desengaños ahí duele, ¿verdad? Y unas grandes lloradas, ¿verdad? Las grandes lloradas. Creo que los que estamos, los que están, que algunos no han experimentado eso, pero en algún momento quizás van a tener que experimentar eso. Pero como alguien decía, que mejor que llores, que te hayas dado cuenta que esa persona te engañó y que esa persona, que verdad te diste cuenta que un montón de cosas de esa persona y te decepcionó y, y te dejó, ¿verdad? Ahí o te dejó por otra, qué sé yo, pero mejor que llores que no estés casado
a que llores ya estando casado, cuando hay hijos de por medio. Hay personas también jóvenes que se deprimen también por la separación de sus padres también. Otra de las causas también en los cambios hormonales, ¿verdad? Hay quien me puede decir, hermano, pero yo nunca he estado depre, ¿verdad? Yo nunca he estado deprimido. Pero en el cambios hormonales y cuando estás todo, ¿verdad? Todo enojón o enojona, ¿verdad? Que nadie te soporta. O sea, estás no solamente estresado, sino que estás deprimido, porque hay personas que no lo demuestran o no lo expresan así, ¿verdad? No hay solamente la depresión baja, sino la depresión alta también, que andas enojado o que andas acelerado, ¿verdad? Que hay personas que se meten tanto en el trabajo, ¿verdad? Y quieren desahogarse o olvidarse de su tragedia, qué sé yo, de su dolor. Entonces se meten tanto en el trabajo y andan haciendo esto, lo otro. Entonces esa persona anda deprimida, enfermedades propias o enfermedades familiares también. Me acuerdo que en cierta ocasión, ¿verdad? Cuando nació la niña, nos dijeron de un problema que tenía, un diagnóstico que nos dieron, ¿verdad? Y o sea, eso fue como un balde de agua fría para mí. Y yo andaba en la oficina o andaba afuera, me tocaba trabajar, tenía que hacer las del payaso, pues tenía que sonreír y quizás hacer chistes o si contaban algo gracioso, sonreír. Entonces, pero yo por dentro andaba hecho pedazos, pues, y otra de las cosas, ¿verdad? Que vimos que en el tiempo de pandemia a todo mundo, casi a todos nos ha afectado esta cuestión de la pandemia, del encierro, de la crisis esta, de la enfermedad, ya sea por la enfermedad de un familiar, ya sea por temor también al contagio y todo eso. Entonces, eso lo que causa, ¿verdad? Lo que es la depresión y el desánimo. Y vamos a hablar que nosotros a veces decimos qué pasó, ¿verdad? Con ese hermano, ¿verdad? Que servía tanto en la iglesia, con ese hermano con ese joven que era fiel a los cultos, con ese joven que predicaba, que cantaba, que servía en esto, que servía en lo otro, y después lo vemos que ya no asiste y se ha aislado completamente. Eh, y uno dice, ¿qué pasó con esas personas? ¿Qué pasaron, verdad? Y hay otras personas que se han ido al mundo completamente, ¿verdad? Que los vemos o le hemos visto quizás en las redes sociales, ¿verdad? Tomando, qué sé yo. Pero hoy luego yo le comentaba a alguien y le decía, mira, y fulanito no lo has visto, yo me he querido comunicar con él. ¿Qué le ha pasado? No sabes. Entonces me decía esta persona, mi hermano, fíjese que esta persona se ha encerrado y no quiere hablar con nadie, no quiere hablar con nadie. Y sabe que algo así le pasó al profeta Elías. Algo parecido le pasó al profeta Elías, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento y que se le consideraba como profeta de fuego, porque llegaban unos soldados a buscarlos de parte del rey, los reyes que eran malvados, que eran idólatras, ¿verdad? Y como Elías hizo cesar la lluvia por 3 años y medio, y entonces mandaron a llamar a Elías, ¿verdad? Para que diera cuenta de lo que había hecho, porque sabía que Elías estaba detrás de todo eso. Y entonces Elías decía que descienda fuego del cielo y consuma estos 50. Mandaron otros 50 igual, ¿verdad? Entonces se le llamaba el profeta de fuego. Un hombre que no murió, sino que el Señor lo arrebató en un carro de fuego, ¿verdad? Pero la depresión le llegó a este hombre. La depresión le llegó a este hombre y la depresión llega en cualquier momento, ¿verdad? No importa el rango, el conocimiento, el nivel, la experiencia que pueda tener la persona, la depresión llega. Por muy usado que pueda ser una persona, o puede decir, los pastores quizás no se deprimen, o los líderes no se deprimen, a todos nos ha llegado. Y quiero decirte que todos hemos pasado por esta situación de la depresión y lo que me gusta a mí de la Biblia, que la Biblia no oculta las debilidades de estos hombres como Moisés, como Elías, como David, Pablo, que tuvieron estas debilidades, estos momentos bajos, ¿verdad? Y la Biblia no nos oculta, por alguna razón la Biblia deja eso.
Y por alguna razón la Biblia nos menciona a este gran profeta que pasó por este tiempo de desánimo. Y para que nosotros nos identifiquemos con él. Cuando hablamos de depresión, jóvenes, cuando hablamos de depresión, no estamos hablando solamente de un sentimiento, sino que este es en el contexto de Elías, la opresión era espiritual. Elías venía de una gran victoria que él, como vio, Elías vio la idolatría, que todo el pueblo de Israel se había abocado a la idolatría y la reina Jezabel, ¿verdad? Tenía sus profetas de Baal y había incitado a la idolatría, que adoraran a este ídolo. Entonces Elías les dice, el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios, y toda la gente a la expectativa ahí, ¿verdad? Entonces, Dios se manifestó en una manera sobrenatural ahí, ¿verdad? Que los profetas de Baal se rasgaban ahí sus cuerpos y Elías se burlaba de ellos y les decía, llámenle, tal vez está dormido, anda de viaje, qué sé yo. Entonces, cuando le tocó el turno a Elías, dice la Biblia que en el altar de las piedras ahí pusieron el cordero y todo eso y mandó a llenar la zanja de agua. Hicieron una zanja alrededor del altar y Dios se manifestó y envió fuego y consumió hasta las piedras. Y vemos que venía y dice la Biblia que cuando Dios se manifestó ahí y a los profetas de Baal, más de 400 profetas de Baal y de Acera creo que era, dice la Biblia que Acab llevó y los mató a todos esos profetas de Baal que prácticamente eran brujos, ¿verdad? Pero después de esa gran victoria de Elías, que Dios le había dado esa gran victoria, se levanta contra Elías una oposición espiritual a través de la reina llamada Jezabel. Pero detrás de Jezabel, de esa reina malvada, ¿verdad? De esa reina malhumorada, era un espíritu que quería destruir el corazón del profeta Elías. Era un espíritu. Y mire que la depresión no se te va a ir, la depresión no se te va a ir yéndote de viaje, yéndote de compras, puedes ir al cine, qué sé yo, pero va a ser algo que te va a aliviar temporalmente, ¿verdad? Y después vas a entrar a la realidad o viendo, qué sé yo, películas. Hay personas que dicen, mira, ve películas o comedia, qué sé yo, ¿verdad? Pero después entras a la realidad y entras en el bajón nuevamente, recaes nuevamente. Entonces, la depresión, una fuerza espiritual, siempre tiene una raíz espiritual. Dice la Biblia en Efesios 6:12. Gustavo, ¿me lees esta porción que dice? Ahí en la pantalla está. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Gracias, Gustavo. Nuestra lucha es espiritual y estamos en esta plena lucha todos los días. ¿Sabe, joven, que o hermanos, cuando nosotros dormimos, son huestes espirituales que quieren hacernos la vida imposible? Son huestes espirituales, demonios de maldad que están queriendo arruinar tu vida, que tú peques contra Dios, que están queriendo destruir tu ministerio si tú estás sirviendo en la iglesia, ¿verdad? El enemigo no se va a quedar así nomás, ¿verdad? Y en cuanto más tú le sirvas al Señor, vas a recibir ataques del enemigo. ¿Sabe que cuando yo empecé a preparar esta enseñanza, le comenté a un hermano que el enemigo empezó a atacar? Empezó a atacar no solamente mi vida, sino la vida de mi familia. Y el enemigo va a querer estorbar tu vida, va a querer destruir tu hogar, va a querer destruir tu familia, tu vida, que tú fracases. El enemigo te quiere ver derrotado. Y entonces la depresión tiene una raíz espiritual. Son demonios. Dice la Biblia que cuando Acab, que era el rey, le contó a la reina Jezabel con lo que Elías había hecho, que había matado a sus profetas, no le dijo a Acab, mira, fíjate que Elías
se manifestó Dios ahí, ¿verdad? Fue que Dios se manifestó y envió fuego del cielo, ¿verdad? Y consumió el altar y Dios hizo maravillas ahí. No, no, no. Sino que le dijo, mira, este profeta Elías te mató a tus profetas. ¿Y cuándo vino la depresión a Elías? En primer lugar, ¿en qué momento llegó la depresión a Elías? En primer lugar, la depresión llegó después de una gran victoria. Después de una gran victoria. Podemos ver que Elías cuando oró, ¿verdad? Para que no lloviera por 3 años y medio, dice que oró fervientemente para que no lloviera porque el pueblo había caído en pecado y no llovió durante 3 años y medio. No hubo agua. Imagínense la sequía, quizá había escasez de alimentos. Y Dios sustentó a Elías de forma sobrenatural durante estos 3 años y medio. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Si ha leído estos pasajes o en la escuela dominical les contaron esta historia, de que Dios le enviaba a Elías comida, pan y carne a través de unos animales, unos cuervos, y también le dijo que se fuera a un arroyo, el arroyo de Kerib. Ahí, ¿verdad? Dios lo sustentó. Después de los 3 años y medio, ¿verdad? Elías oró también para que volviera a llover y llovió nuevamente. Dios respaldó. Había un gran respaldo de Dios para la vida de Elías. Y vimos, les conté después, ¿verdad? Como Dios se manifestó en el Monte Carmelo cuando Dios envió fuego del cielo. Pero no sé si te has dado cuenta de que cuando tú más entregado estás a Dios, cuando estás leyendo tu Biblia a diario, estás orando siempre, estás asistiendo fielmente a los cultos, estás sirviendo al Señor, el enemigo va a buscar atacar tu vida. El enemigo va a enviarte ya sea alguna enfermedad o te va a susurrar al oído y te va a querer bajar la moral, ¿verdad? A través de la crítica, ¿verdad? Ya sea que estés emprendiendo algo y te dicen, mira, fíjate que, te dicen de que eso no te va a funcionar, qué sé yo, y te van a querer bajar la moral. O que estás sirviendo y te dicen, mira, no, 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 eso cosa que estás haciendo, mejor para mí que no las sigas haciendo porque nadie te valora, qué sé yo. Entonces empieza el enemigo a minar tu corazón. Segundo, a través de la palabra de intimidación. A través de la palabra de intimidación. Vamos a ver quién me lee esta porción. ¿Me la puedes leer, Fernanda? Primera Reyes Hola, 19, hermano. ahí está en la Sí. pantalla. ¿Me puedes leerlo, por? Vaya, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses que castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitarás a ellos, como tú se la quitaste a ellos. Primera de Reyes 19:2. Gracias, Fernanda. Entonces, yo te pregunto, ¿en algún momento Elías vio a Jezabel? ¿Sí o no? ¿La vio o no la vio? Dice la Biblia que le mandó un mensajero, o sea, si hubiera sido en nuestro contexto, ¿verdad? Le hubiera mandado un WhatsApp, ¿verdad? O un correo, qué sé yo, y le hubiera dicho, mira, de mañana no pasas, así como me mataste a los profetas de Baal, así te voy a dar en la nuca, ¿verdad? Te voy a volar la cabeza. Y Elías se sintió intimidado. La depresión viene con palabras de intimidación, ya sea a través de la crítica, como te decía, ¿verdad? A través de la crítica, a través de la murmuración, una persona te puede bajar la moral, ya sea en todo, cualquier cosa que estés emprendiendo o que estés sirviendo al Señor. Te pueden decir, mira, ahí nadie te valora, ahí ni te van a dar las gracias, mejor ni te metas en eso, ¿verdad? Porque si entre más te metes, yo he oído a gente cristiana decir, mira, en vez, yo mejor solo llego a la iglesia y me voy y salgo así, ¿verdad? Y ni saludo a los hermanos porque entre más te involucras, más problemas te vas a meter. Entonces, para para no meterte en problemas, mejor, ¿para qué te vas a complicar la vida? ¿Para qué vas a servir? ¿Verdad? Entonces, y así, ¿verdad? A través de la burla, qué sé yo, por algo que estás emprendiendo, ¿verdad? Te puede, ¿quién no sufrió el bullying cuando hemos estado cipotes, ¿verdad? Entonces,
el bullying. A mí, me acuerdo que yo cuando estaba cipote, ¿verdad? Como de su edad, quizás o menos, quizás, yo era bien delgadito, me decían barecuete, bueno, qué apodo no me decían. Pero, o sea, todos hemos recibido esa clase de amenaza, ya sea la amenaza por una enfermedad, como hoy en día, ¿verdad? La intimidación social también que te marginan, ¿verdad? Cuando llegas a una escuela nueva, qué sé yo, ¿verdad? Que estás como pollito comprado, ¿verdad? Y que nadie te quiere hablar, te hacen el fuchi, como dicen, ¿verdad? La intimidación física también. La intimidación física o la violencia intrafamiliar, posiblemente estás pasando por momentos de tal vez no han llegado a la violencia física, pero la violencia verbal, ¿verdad? Que que lamentablemente algunos padres tratan mal a sus hijos o los encargados que yo viven con la tía, con los abuelos, sufren, muchos jóvenes y niños sufren violencia hoy en día. Entonces, vimos que la depresión vino a Elías después de una gran victoria. Segundo, la depresión también vino a través de palabras de intimidación. En tercer lugar, ¿cómo más entra la depresión y el desánimo? Cuando nos aislamos, cuando nos aislamos. En el versículo 3 dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo cuando llegó a Berseba de Judá. Allí dejó a su criado, o sea, el criado era como un ayudante, ¿verdad? Como un asistente. O sea, no es que Elías le dijo a su asistente, mira, fíjate que esto y esto me está pasando. La reina me ha amenazado y ¿qué hago? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué puedo hacer? Ayúdame a orar. No, de ninguna manera. Elías se aisló, dejó ahí, mira, quédate aquí porque yo me voy solo, ¿verdad? Me voy solo y no quiero compañía. Y cuando nosotros vemos que Elías se aisló, cuando nosotros comenzamos a aislarlos, le abrimos espacio a la depresión y el desánimo. Hay personas que tienen esa tendencia que cuando viene de la depresión y el desánimo se aíslan, se encierran en su cuarto, no quieren hablar con nadie. Un pastor relataba una experiencia que tuvo con uno de sus jóvenes, que dice que él fue a ministrar a un joven que le habían dicho que había entrado en depresión, se había encerrado en su cuarto. No quería hablar con nadie y cuando llega al lugar donde estaba este joven, dice que él lo encontró con un cuchillo porque se quería matar, se quería quitar la vida. Y lo que le llama la atención a este hermano, que, que este joven que se quería quitar la vida era un joven muy activo en la iglesia, un joven que servía en la iglesia, que cantaba, predicaba, qué sé yo, ¿verdad? Y ahora se estaba queriendo quitar la vida, porque el enemigo usa el aislamiento para apartarnos. Gracias a Dios que nosotros somos parte, gracias a Dios nosotros somos parte de una iglesia, de un grupo, gracias a Dios que tienes hermanos en Cristo que te pueden ayudar cuando entres en depresión, ¿verdad? Busca hermanos sabios, hermanos de confianza, que oren por ti y coméntales, mira, estoy pasando por esta situación, ayúdame a orar, ayúdame a orar. Entonces, la depresión también viene cuando nos decepcionamos. Cuando nos decepcionamos. Quiero ver que alguien me lea acá este pasaje. ¿Me lo puedes leer, Gabriela? Dice, cuando nos decepcionamos, y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Gracias, Gaby. Aquí dice en el siguiente, ¿me lo puedes leer, Azucena? Dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida.
y ahora quieren matarme a mí también. Gracias, Azucena. Y Elías le dice al Señor, Señor, este pueblo me tiene harto, este pueblo me tiene decepcionado. Han entrado a la idolatría, el gobierno también no colabora, los reyes han incitado a la idolatría, al pueblo, el rey y la reina son idólatras. Yo estoy harto. ¿Sabe que la decepción viene cuando uno tiene expectativas que no se dan? Cuando tú pones esa expectativa, ya sea un proyecto que estás emprendiendo y un proyecto que estás emprendiendo y no se da, o sea, no te funciona ese proyecto o pones tu confianza en esa persona que le depositas todo tu amor, toda tu confianza, ya sea en un amigo o una amiga, ¿verdad? Y esa persona te apuñala por la espalda, te decepciona. O en esa persona que tú habías depositado todo tu amor, todo tu cariño, ¿verdad? En esa persona que puede ser que sea tu novio, tu novia, tu esposo, ¿verdad? Los que estaban casados, o tu esposa. Y esa persona te decepcionó, esa persona, y hay quienes que se decepcionan de sus padres también. Y decir, yo no me imaginaba que mi papá iba a salir con esto, ¿verdad? Que nos dejó abandonados, que dejó a mi mamá por otra mujer y se fue y nos dejó abandonados. Entonces, la gente se decepciona de sus padres, se decepciona de sus hijos también, ¿verdad? Porque sus hijos esperaba, tenía grandes expectativas que su hijo posiblemente él sacara una carrera universitaria, pero no agarró un camino equivocado, ¿verdad? Se metió a los vicios, se metió al alcohol, entonces ese padre está decepcionado. O qué sé yo, o estás decepcionado desde tu familia, ¿verdad? Porque son esto, son lo otro. Decepcionado de la iglesia, decepcionado, personas que se decepcionan de los pastores, de sus líderes, ¿verdad? Entonces, sabe que cuando no aprendes a superar las decepciones, tú estás poniendo tu confianza en el hombre y no estás poniendo tu confianza en Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que aquel maldito, dice la Biblia, el que confía en el hombre, que pone su confianza en el hombre, pero bendito es aquel que confía en el Señor. Vamos a ver qué hace Dios en la depresión, qué hace Dios en nuestra depresión. En primer lugar, nos sustenta. Vamos a ver quién me lee esta parte de acá. Scarlett, ¿me puedes leer que es el versículo 5 de la cita que estamos leyendo? Sí, está bien. Dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Gracias, Scarlett. En primer lugar, Dios nos sustenta, porque Dios no se queda quieto cuando sus hijos están pasando por momentos de depresión y desánimo. Ya vimos lo que desencadenó la depresión en Elías, pero Dios entiende cuando estamos pasando por momentos de depresión. El Señor te entiende. ¿Sabe por qué? Porque para algunos el que alguien anda deprimido puede ser que puede pensar de que anda en pecado o que es pecado la depresión. Si tú caes en depresión es porque vos no confías en Dios, ¿verdad? Que andas con esas cosas, ¿verdad? Entonces, pero Dios nos entiende cuando estamos deprimidos, Dios nos entiende, porque Él pasó por ahí. El Señor Jesús pasó por ahí. Dice en Mateo 26:38 que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, dice la Biblia que entonces dice que Jesús dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y dice la Biblia que sus lágrimas eran como gotas de sangre. La aflicción era tan grande del Señor Jesús porque sabía que iba no solamente a sufrir el sufrimiento físico, sino que todos los pecados de la humanidad iban a caer sobre él. Entonces estaba con esa gran carga, más la opresión espiritual, los demonios estaban queriendo atormentar el corazón del Señor Jesús. Y él estaba tan afligido que pidió a sus amigos, a sus discípulos, que se quedaran un rato con él, pero no lo hicieron.
Entonces el Señor entiende cuando nosotros pasamos por momentos de depresión y de desánimo. Y Elías le dice, estoy harto, Señor, quítame la vida, quítame la vida. Tenía esa sensación de suicidio. Es una cosa que quizás experimentan muchos de los que están pasando por la depresión, porque dicen, para seguir con esto, me decepcionó esto, ¿verdad? Tuve esta cosa. Entonces no tengo razón para seguir viviendo. Entonces, Elías así le pasó. Entonces, como les decía, el Señor nos sustenta. Vamos a ver, alguien que me lea esa porción ahí. Carlos, no sé si es Carlos Vladimir o Carlos. ¿Me puedes leer esa porción, Carlos? Se refiere a mí, Carlos Ah, sí. Mauricio Ah, Cruz. pues sí, Carlos Cruz. Sí. Elías Elías. miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarrón de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Ellos. Ok, gracias, Carlos. ¿Sabe que Elías, dice la Biblia, que se levantó, verdad? Y lo que vio ahí cuando se levantó, un ángel llegó y le tocó, verdad? Dice que Elías miró alrededor y vio a su cabecera que había pan, que Dios le tenía pan ahí y agua. El Señor no llegó, ¿verdad? Regañando a Elías, o no le envió el ángel, ¿verdad? No que muy profeta de fuego, ¿verdad? Y que andas con esas cosas. No lo regañó, dice, más bien lo sustenta y le pone pan y le pone agua. Y cuando nosotros pasamos por ese momento, ¿verdad? De desesperación, de aflicción, de depresión, ¿qué nos provee el Señor? Nos provee el pan, que es su palabra, nos provee el agua, que es el Espíritu Santo. Así que el Señor nos ha provisto, ¿verdad? Para que nosotros podamos salir de esa depresión. Y sabe que el Señor te ha sustentado. Si no estás en una unidad de cuidados intensivos en este momento, es porque Dios te ha sustentado. Si pasaste el ciclo, pasaste la materia o pasaste el grado, es porque Dios te ha sustentado. No es porque tú eres inteligente, qué sé yo. Si te egresaste, ¿verdad? Los que han egresado, es porque Dios te ha sustentado. Si estás todavía en el ministerio que estás, es porque Dios te ha sustentado. Si yo no he dejado mi familia, no he dejado mi hija, no me he ido de la casa, es porque Dios me ha sustentado, no es porque yo soy una buena persona. Es que Dios nos ha sustentado. Así que jóvenes, dice la Biblia, ¿sabe qué dice la Biblia en Isaías 41:13? Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, jóvenes, en segundo lugar, en primer lugar vimos que Dios encuentra a Elías. Dios lo sustenta. En segundo lugar, Dios nos encuentra. Dice que más tarde la palabra del Señor vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor no llegó a regañar a Elías. El Señor llegó a rescatar a su siervo. El Señor nos encuentra. Hay una cita bíblica que dice, ¿dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿Dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, allí estás tú. Está hablando de un hombre que quiere alejarse. ¿Se acuerda de Jonás? Él quiso huir. Y muchas veces nosotros pasamos por esos momentos. Nosotros nos queremos alejar de todo. Nos queremos alejar de la familia, nos queremos alejar de la iglesia y queremos estar lejos de todo y hasta nos enojamos con Dios. Pero, ¿sabe? Yo te quiero decir algo. Nosotros no tenemos escapatoria. Por mucho que nos queramos alejar de Dios, tú y yo no tenemos escapatoria. Aunque estés pasando por esos días negros de depresión, ahí llega el Espíritu Santo, ahí te encuentra. Podemos concluir, jóvenes,
podemos concluir. En primer lugar, tienes que reconocer que necesitas ayuda. Tienes que reconocer que necesitas ayuda. Vimos que Elías, ante la amenaza, la intimidación y la depresión, él se aisló. Cuando nosotros nos aislamos y cuando nosotros decimos que no queremos hablar con nadie, estamos diciendo: yo puedo con esta situación. Yo puedo con esta situación. Tenemos que reconocer que estamos mal. Tenemos que reconocer que necesitamos, y la ayuda, el único antídoto para la depresión es la plena confianza en el Señor Jesús. Dice en Salmo 34:17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Saben que esta palabra justo no significa que eres una buena persona? No significa que eres una persona altruista. La palabra justo es que has sido lavado con la sangre del Señor Jesús. Has recibido a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Esta promesa no es para los inconversos, para aquel que no ha recibido al Señor. Esta promesa son para los hijos de Dios. Y dice: clama a lo justo y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Todas son todas sus angustias. Es decir, que pasemos un momento a solas con Él y le dices: Señor, tengo esta desesperación, esta angustia, ese dolor que me está atormentando. Dice en el Salmo 34:15 y 18: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Como les decía, tú puedes hacer mil y una cosas para quitarte la depresión. El único antídoto efectivo es buscar al Señor, clamar al Señor, poner tu plena confianza en el Señor Jesucristo. Dice también: porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de Dios, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Siempre, otra de las cosas que tienes que tomar en cuenta: siempre ten presente las promesas de Dios. Para eso tienes que leer la Biblia, para que te des cuenta de lo que tienes derecho. De lo que tienes derecho. Por lo general no nos gusta leer. Y en la palabra de Dios está una infinidad de promesas, tales como cuando dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Otra de las promesas dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Sabes, jóvenes? Dios llamó a Elías para que les sirviera. Dios lo respaldó, así como Dios ha estado respaldando tu vida. Dios ha estado respaldando en ese ministerio que Dios te ha puesto. Pero en momentos de crisis, de huida, de escapada, de depresión, el Señor nunca lo abandonó. El Señor siempre estuvo ahí. Porque dice la Biblia: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo vuestro corazón. Y termino con esta frase que dice: no estás solo en tus batallas. Dios está peleando contigo como poderoso gigante, asegurando tu victoria. Acuérdate, el primer paso que tienes que hacer para poder salir de la depresión es aceptar. Acuérdate de ese versículo: clama a los justos y Jehová los oye. Y para eso, para que seas justo ante Él, dice la Biblia: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único que te puede justificar de todos tus pecados, que te puede perdonar de todos tus pecados, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que lo demás vendrá por añadidura.
Si tú no has entregado tu corazón a Jesucristo, ya sea que estés en esta reunión virtual o estés viendo en este video posteriormente, te invito a que puedas entregar tu corazón a Jesucristo y decir estas palabras: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que sin ti no puedo salir en mis luchas, de mis aflicciones. Reconozco, Señor, que he pecado y me arrepiento y te pido que me perdones de todos mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por la vida eterna que hoy me das. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, comunícate con uno de nosotros y te vamos a aconsejar. Y si has hecho esta oración, acuérdate que para cualquier petición, para cualquier situación, solamente Jesucristo es la solución. Que el Señor te bendiga en esta